Guay, bienvenido a un episodio de Por Aquí Va la Cosa después de como 34 años. Pero bueno, aquí estamos y quiero abrir esto agradeciéndole a mi amiga Alba Salazar por de una manera medio graciosa e incómoda, en plena celebración de su cumpleaños, introducirme a una amiga de ella diciendo de que, hey, aparte de tu mamá y los 3 gatos que escuchan tu podcast, mi amiga le gusta un poco tus podcasts. Y eso me hizo, digamos que, apresurar las cosas para grabar un nuevo episodio. De paso, publicidad no paga, esto es de mi corazón. Alba tiene una cuenta en Instagram que se llama Sugar Bites. Ella hace dulces justamente relacionado con el tema de la nutrición. Síganla, por favor, hace unos dulces muy ricos. Y bueno, vamos a seguir con el punto. Sugar Bites, Alba Salazar, muchas gracias. Seguimos adelante. Sí, tengo poco tiempo y vamos a salir un par de temas como de housekeeping y limpieza aquí. Estuve fuera por pocos meses del asunto de grabar podcast, videos y demás, por motivos personales. Entre uno, tuve una cirugía de una hernia inguinal. He heredado 2 de las 3 cosas malas que le han pasado a mi abuelo de parte de papá. De parte de mamá, perdón. Uno de esos, hernia en la columna, en un disco, mi abuelo la tiene. Y la otra, una hernia inguinal, que es algo que le sucede mayormente a los hombres. Y bueno, pues, la de la rodilla no la tengo, pero sí es una rodilla que ha molestado a gran parte de mi familia de parte de mamá. Y mi mamá se operó este año la rodilla, pero bueno. Entonces, aparte de eso, yo quería hacer como un alto, y eso lo hice como de noviembre del año pasado, de redes sociales, tecnología y demás, y tratar como de organizar mi vida. Justamente ese mes que estuve fuera por la cirugía, de hacer ejercicio, videos y demás, me sirvió para reorganizarme muy bien. Entonces, siguiendo con el tema, este podcast que habla sobre nutrición y de que comer en casa es saludable, quiero hacer una aclaración y un descargo de responsabilidad de que yo no soy nutricionista y esto es únicamente mi propio análisis, mi opinión respecto al tema del título per se y todo lo que acarrea. Entonces, comer en casa, yo como comida de casa, eso es saludable, ¿okay? A mí me gusta buco filosofar y debido a esa justa razón quería hablar del tema porque en los últimos 2 meses es un tema recurrente que he visto personalmente con muchos de mis clientes porque estaba encima de esa parte de la nutrición. Es mucho más fácil hacer ejercicio que adoptar esos hábitos alimenticios que realmente te van a ayudar, que van a tener un impacto bien grande en muchas de las áreas, como tu performance, tu rendimiento, tus objetivos a nivel estético y la parte que a mí personalmente me interesa mucho, que es tu salud, longevidad, que puedas hacer lo que estás haciendo mucho tiempo y que envejezcas de la mejor manera. Entonces, justamente este tema es una frase que se repite mucho. De repente, ya esto en un par de años va a cambiar con otras generaciones, pero el tema de, no, yo como comida de casa. Entonces es bien gracioso porque yo creo que ya he hecho una historia hace unos podcasts atrás acerca de un cliente mío con ese tema de comida en casa. Pero vamos a filosofar un poquito. Comida en casa. Eso me llama a mí mucho la atención. ¿Por qué? Porque asociamos con yo como comida en casa, yo como en mi casa, o yo no como afuera, con que yo como bien automáticamente. Entonces vamos a partir de esa idea de la comida en casa. Y por qué yo siento que no hace ningún sentido y es medio absurdo ese argumento de la comida en casa es mejor de salida. No digo que no sea así, sino que de salida. Entonces, vamos a analizar que la comida en casa, digamos que viéndolo de un punto de vista objetivo, tiene sentido completamente en el siglo XIX. Tiene sentido en casi creo que más de la mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos un gran cambio, digamos que en la mayoría de países del mundo con respecto a la industrialización y la tecnología. Y esto acarrea que vamos a recibir muchos productos en nuestros supermercados y casas que son fáciles de consumir y hacer. Entonces ya no tengo que matarme cocinando, sino que tengo pizzas que nada más meto al microondas o al horno y listo. Hamburguesas, galletas y demás, fácil. Ya no es que yo tengo que agarrar una gallina y desplumarla y después hervirla y voy a hacer... Eso no es la norma para la mayoría de personas ya en este punto de la humanidad. Entonces,
yo creo que la idea de eso de cómo en casa, mucha gente le viene en la cabeza como si, hablando únicamente de Latinoamérica, porque si no este podcast lo puedo hablar por 14 horas, de que sabiendo de la industrialización y de que más en Latinoamérica lo influyente que ha sido la cultura americana, la cultura de Estados Unidos con toda la comida de congelador, la comida rápida, la comida chatarra en sí, que no necesariamente hablando de restaurantes como McDonald's o Burger King y demás, sino de tener todas estas cosas artificiales y demás en nuestras alacenas. Eh, la gente cuando piensa en comida de casa es como que todo el mundo, si tú eres peruano vas a comer ceviche nada más, chaufa y demás. Si tú eres argentino vas a comerte una milanesa napolitana o asado todos los días y punto. Si tú eres chileno, tú una ensalada de pino riquísima o qué sé yo, sopaipilla, etcétera. Si eres panameño vas a estar comiendo arroz con pollo, sancocho, o en Brasil una feijoada. En Venezuela un pabellón criollo y cosas como esas. En México tacos al pastor todos los días. Y la verdad es que, a pesar de lo que estoy mencionando, que esto va a variar de región en región en cada país, porque no todas las regiones de un país, digo, nuestro país es súper pequeño, Panamá, pero otros países enormes como Brasil, como Argentina, como México, tienen distintas costumbres en diferentes áreas por su geografía y demás. El punto es que tenemos mucho acceso ahora a productos procesados y ultra procesados. Adicional a eso, que cada hogar es diferente, porque la verdad es que una familia que proviene de gran parte del interior, ¿ok? O la parte del campo de cualquier país, va a comer muy diferente que una familia más acomodada y con más recursos económicos, o personas que crecieron y, bueno, pues uno de sus hijos no le gustaba cocinar y cuando tuvo su familia no cocinaba. Entonces eso va a tener un impacto muy diferente en la dieta que va a ocurrir en ese hogar. Entonces eso de la comida tradicional o típica o de casa que va de una vez a tener un impacto positivo, o sea, va a hacer una connotación positiva, no es la realidad, objetivamente hablando. Y paso a explicar por qué. Antes voy a tomarme un sorbo de vino, porque como estamos hablando de nutrición y buena nutrición y mala nutrición, un traguito de vino. Yo voy a concentrarme específicamente en lo que conozco, Panamá, porque soy panameño. Para aquellas personas, aquellos 3 gatos que me dijo algo que escuchan mi podcast que no son de Panamá, y de cómo ese tipo de cosas recaen en hábitos, recaen en cultura y recaen en otros factores que asumimos usualmente que son comida de casa y que eso automáticamente es bueno. Pollo y pescado. Con suerte, mi ensalada va a ser una ensalada de tomate con lechuga. Entonces, todos estos platos, la mayoría, tanto desayuno, almuerzo y cena, y no se salva ninguno. El balance de los macros, y tampoco me voy a meter muy técnico en esta parte, es terrible, porque tengo el arroz, más las lentejas o los porotos o lo que quieras ponerle de menestras, que son muchos carbohidratos, más una ensalada de papa muy posiblemente, y pongo entonces carne, pescado o pollo o puerco. En el desayuno, por ejemplo, cosas fritas, tortillas, torrejitas, almojábanos, etcétera, con una taza de café, con azúcar, obviamente, 1 o 2 huevos, salchicha, tasajo. Entonces, a donde voy con todo esto es el hecho de que eso es comida de casa. ¿Sí? Hasta, digamos que en el interior no todo eso, hay muchas otras cosas que se comen, pero va alrededor siempre del arroz, va alrededor siempre de pollo, carne. Y en esas comidas, sinceramente, más de lo que le puedas hacer el condimento giraliño que hagas cuando vas a hacer los porotos, las tajadas y eso, la cantidad de micronutrientes que tienen esos alimentos es bien baja. Porque ahí no estamos metiendo, vamos a poner, ahí no hay hongos, ahí no hay aguacate, ahí no hay zucchini, ahí no hay, sí hay cebolla, ese tipo de cosas, pero no en esas cantidades, pimentón en cantidades grandes, ya está muy cocinado. Entonces, comiendo en casa o comiendo comida tradicional, no quiere decir que voy a comer bien directamente de salida. Porque esta comida, por más tradicional que sea y que tenga una historia y que sea cultural, no significa que sea buena del todo. Porque usualmente tenemos la comida obra, el plato, la bacha esa enorme, harta en carbohidratos, con un poquito de carne, y al final nos metemos una chicha de limón con raspadura, de naranja con raspadura, o de naranja o piña. Entonces es
azúcar líquida con carbohidratos y un poquito de carne o un poquito de proteína en este caso y alguito de grasa. Ahí es donde voy con todo este asunto de que al final esa comida, por más que provenga de algo tradicional, no significa que sea bueno. Y obviamente, si tú tienes ya 30 años consumiendo eso, ya pasó ese tiempo que tu cuerpo pudo manejar esa cantidad absurda de carbohidratos que tú consumiste toda tu infancia, adolescencia y parte de tu adultez. Y ya, obviamente, comienza la panza, comienzan los problemas con la insulina, que tengo colesterol alto, que tengo entonces problemas que tengo hígado graso. Pero yo no como afuera, pero yo no como porquería, yo no como galletas y vainas. Pero es que de salida, esa nutrición, formalmente y objetivamente hablando, no es la mejor. Y en muchos casos, aparte de lo que ya mencioné, puede ser también por temas de proporción. No es que tienes que dejar de comerlo, sino que aprender a comer esos mismos alimentos, pero en una proporción distinta. Cuando queremos cambiar un tipo de condición, ya sea estética, ya sea de rendimiento o ya sea de salud. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es muy distinta la nutrición que va a tener una persona. Tú puedes comer en tu casa, yo también. Pero, y entonces, si tú tienes en tu casa, y voy a poner el caso, porque yo crecí a punta, la barriga, cuando yo estaba en la barriga de mi mamá, yo crecí a punta de Big Macs y comía en McDonald's, porque mi mamá comía malísimo. Entonces, si tú creces en un lugar como el mío, que los nuggets, el cornflakes y cosas que no se cocinan es la norma, es muy diferente y tiene una conexión muy diferente de decir yo como en casa a una persona que sus padres, ya sea por un tema económico, ya sea por un tema cultural, que crecieron comiendo así, comen vegetales y carnes que requieren un proceso de que tú tienes que cortar, preparar, sazonar y cocinarlo posterior a eso. Entonces, decir que comida de casa es buena de salida es como que un error fatal. Y eso me ha pasado mucho porque yo personalmente reviso, yo no hago planes nutricionales. A mí me gusta revisar los hábitos de mis clientes y ver cómo comen durante una semana o 10 días. Y dicen que no, pero es que esta semana tengo un evento. Dije, pero es que esa es la vida real. O sea, la vida real es la que vas a tener eventos. La vida real es la que vas a tener situaciones en las que tú no controlas todas las variables. De que vas a comer en tu casa o vas a comer perfecto. Entonces, y tampoco me vas a decir mentira. Porque si me dices mentira no te puedo ayudar con nada de lo que estás haciendo en tu vida para alcanzar tus metas. Entonces, esto de comer comida en casa, siempre, no, yo como comida de casa. Yo digo, ajá, pero yo quiero ver qué comes. No, pero normal, yo como comida de casa. Yo como bien. Vuelvo y repito, tú puedes tener, ahorita mismo además con el air fryer, que eso pasó con un cliente mío, saludo a Juan por ahí, de que yo puedo tener nuggets, papitas, patacones, empanadas, tortillas, y todo lo meto en mi air fryer. Y yo asumo que estoy comiendo mejor porque como yo estoy haciéndolo en el fryer, yo no estoy comiendo aceite. Sí, pero eso no quiere decir que no estás comiendo mal. Definitivamente es mucho mejor que comerte un aceite, algo como un aceite de girasol o de canola frito y todo, de belleza. Pero eso no quiere decir que hemos arreglado el problema. Y vinculado con esto, yo no quiero decir que ahora el hecho de que tú tienes que ser infeliz y nunca vas a comer nada malo, no, en absoluto. Pero tenemos aquí un sesgo y de repente ahí es donde empieza el asunto de poner un poquito más técnico con el tema del podcast en cuanto a la comida y lo que es comida de casa y la infelicidad y lo demás. Y yo no estoy diciendo, yo estoy grabando este podcast tomándome una copita de vino. Bueno, esta es mi segunda, para ser honesto. Entonces, no estoy diciendo que tú tengas que ser infeliz y nunca te vas a tomar una cerveza, nunca vas a comer una hamburguesa, nunca vas a comer papitas. Pero el punto es que cuando tú estás adaptado a una cultura enferma, eso tenemos un problema bien grande. Entonces, aquí hay un paradigma, o digamos que usamos como una máxima, una premisa para la vida, que haz lo que te haga feliz. Y la felicidad no es sinónimo de que algo sea bueno. Y permítame explicar esto. Es de que la felicidad, o vamos a decir, hacer algo que no te guste, que no significa que de una vez es malo. Hacer algo que te guste, no de una vez directamente es bueno. Tan simple como eso. Una persona que es adicta a un tipo de sustancia, la que tú quieras, cocaína, alcohol, etcétera,
cualquier tipo de droga, si esa persona en su proceso de desintoxicación y lo que vaya a hacer para arreglar su vida, va a querer que tú le des esa sustancia y esa sustancia lo va a hacer feliz. Pero dársela, ¿realmente eso va a representar algo bueno para ella? Entonces, una persona que está en sobrepeso, una persona obesa, obesidad mórbida, que obviamente está cambiando y de repente no lo llevó bien y va a decir, Chuzo, pero es que yo quiero una hamburguesa, yo quiero papitas, yo quiero chocolate y eso es... Sí, lo hace feliz, definitivamente. Pero eso no quiere decir que a largo plazo tenga las mejores consecuencias. Y eso no quiere decir que el hecho de que no le deja a una persona eso tenga una connotación negativa per se. Obviamente hay mejores formas de llevar un cambio de alimentación. Eso va con los hábitos y manejo psicológico y demás. Más con personas con esas poblaciones obesas. Pero esa satisfacción inmediata es lo que nos ha llevado a grandes problemas a nivel tanto psicológico, tanto nutricionales y de salud. Y también a nivel social con la tecnología como tenemos con las redes sociales actualmente. Entonces, satisfacción inmediata, pero consecuencia a largo plazo. Y no digo que no seas feliz. No estoy diciendo que no comas hamburguesa, que no veas Instagram, que no veas series. Pero, ¿quién dice porque algo tú lo percibas como restrictivo? Ya que tú has vivido una vida completamente pegada o arraigada al placer, a comer hamburguesas, papitas y demás. Quiera decir que eso sea directamente negativo. El tema es que tú nunca en tu vida ni tuviste ningún tipo de guía para saber si era bueno o malo a largo plazo. Repito, si tú eres una persona que tienes 25 años, te estás empezando a dar cuenta que lo que hacías cuando tenías 12, 15 años ya no está funcionando. Ya te está saliendo pancita, ya tienes gorrito a los lados y toda esa vaina. Entonces te vas a dar cuenta que, bien, tu metabolismo no es el mismo porque eras adolescente y tus hormonas estaban a 1000. Entonces eso ya no es posible. Y eso va a seguir pasando si tú no haces algo al respecto. Así que no estoy diciendo que tienes que sufrir para estar bien. Sino que simplemente entender que las cosas no siempre son como uno las cree. Y nosotros los seres humanos nos encanta creer en historias. Y siempre nos vamos con la historia de que el tío ese que fumó toda su vida y nunca le dio cáncer, entonces yo también puedo fumar. Y lo tomamos como un estudio científico, algo que se revisó, y eso no es así. O la tía esa que se tomaba 2 tragos de whisky todas las noches y nunca le dio cirrosis y estaba flaca. Eso no quiere decir que eso ya sea un hecho de que todo el mundo pueda hacer eso, porque hay muchas variables ahí. Y al punto que voy, y de repente se va a poner un poquito complicado, y pido disculpas ahí, y tomo otro trago de vino, es que somos presa de nuestra biología y son cosas que no comprendemos. La mayoría de la población no comprendemos ese tipo de cosas. Entonces, el que te gusten las cosas dulces o que te guste lo salado no es mera personalidad. Eso no es una cosa de únicamente tu personalidad. No, a mí me gustan las vainas dulces, a mí no me gustan las vainas saladas, o a mí me encantan los dulces pero odio los salados. Eso no es un tema de personalidad solamente, es un tema de biología, porque la sal y el azúcar, así como la grasa también influye. Es un mecanismo biológico para sobrevivencia. Y si tú hubieras sido humano hace muchos miles de años atrás, millones de años atrás, en hecho de condiciones en ese momento naturales, porque ahorita mismo lo natural en estos momentos de la vida es que tú naces y tienes supermercados y tienes hospitales y tienes buses y tienes iPhone y tienes Android y tienes demás. Pero en ese momento que estabas en la sabana, o que estabas cerca de una selva, o estabas en la costa, cuando tú encontrabas comida que tenía buco grasa, o que tenía buco carbohidratos, ¿okay? Y que tenía buco sal, tu cerebro registraba y esto es, hey papá, comete buco de esto, porque tú tienes ranta en calorías y tú tienes ranta en nutrientes y te va a ayudar a sobrevivir. Entonces, eso es un mecanismo de sobrevivencia que tomó muchos miles de años en desarrollarse. Y que tú lo quieras venir a justificar de que no, eso es mi personalidad, eso es completamente falso, es un asunto de desconocimiento del asunto. Entonces, hay miles de cosas que pierden completamente el sentido en este momento, como por ejemplo, lo que acabo de mencionar, grasa, sal y azúcar. Porque ese mecanismo de poder, yo me harto en comida porque yo no tengo comida. Yo no compro, el hombre de la caverna no comía 3 golpes. Ese man no se paraba y que va a tomar un café ahora,
con los manes aquí en la oficina, y después voy a ir a desayunar, y después tengo una reunión, y paso después al almuerzo, y me como un snackcito. Eso no existía en ese tiempo. Compa, tú, hey, pude matar a un animal con los frenes al lado, y entonces vamos a comer buco, y no como por 2 días. Entonces, eso a nivel de evolución, cuando tú vienes de eso, y la evolución del humano con la tecnología ha sido muy rápida, que ahora tienes supermercado y tienes comida 24/7. Tú agarras tu celular y ¡pup! Ordenas Uber Eats, pedidos ya. Tienes la comida en tu casa. Y si no quieres hacer súper, puedes pedir el súper y que te lo traigan a tu casa. Entonces, ya no hay esa escasez. Tu cuerpo fue desarrollado por miles de años de una manera que ahora el que tú te metas hidratos de carbono, carbohidratos, y azúcar más que nada, en soda, galletas, dulce, pan, papitas fritas y demás, tu cuerpo sigue siendo el mismo de hace millones de años como ser humano, que no sabe que existen supermercados y que existe delivery y ese tipo de cosas. Por lo cual, tú sigues siendo preso de tu metabolismo a nivel biológico y cómo evolucionó. Entonces, metabolismo, hormonas, neurotransmisores, todo ese tipo de cosas que ahorita mismo yo sé que a algunas personas les va a sonar como a locura, porque yo no entiendo qué carajo estoy hablando ahorita mismo, qué está hablando Beto ahorita mismo, es de que el hecho, voy a mencionar el caso de hormonas y el metabolismo. Las hormonas se encargan de qué tan rápido o si se hacen las cosas en tu cuerpo. Vamos a poner el caso de una hormona como la insulina, que mucha gente relaciona de una vez con azúcar. El azúcar. Pero realmente sí, pero una hormona que es anabólica, o sea que hace crecer tejidos. Y no solamente tiene que ver con el hecho del azúcar, sino con el desarrollo, por ejemplo, una de las miles de funciones que tiene con la grasa. Otra función que tiene relación con el crecimiento muscular. Entonces, una de esas razones, y lo mencioné en un podcast que realicé hace un año y algo atrás con un nutricionista, mencionando el tema de que si realmente los fisicoculturistas que se meten esteroides y demás tienen problemas en órganos y de cáncer y de salud a largo plazo por el uso de esteroides o realmente por las dietas extremas que tienen. Porque esas personas comen un montón de veces al día, comen muchas calorías y están preocupados por estar siempre anabólicos y evitar el catabolismo. Entonces entendamos de que biológicamente el anabolismo, el crecimiento de tejidos y de células y demás no siempre es bueno. El cáncer es uno de esos ejemplos. Entonces, entendamos por esa parte, el que tú tengas que se dispare tu insulina en tu sangre 8 veces al día, incluso 5 o menos veces al día, perdón, no necesariamente, y dependiendo de tu genética y tu entorno y qué comas, va a tener un impacto muy distinto en ti. Por lo cual, eso no sucedía hace millones de años atrás. Comiendo frutos secos o comiendo de repente frutas en cierta temporada y después animales cuando estabas en invierno, porque tú estabas en el norte de Europa. O de repente pescado y frutas porque tú venías de la costa, ¿ok? Entonces, así mismo, como los neurotransmisores te van recompensando en el cerebro de que, ¡puf! Uy, comiste un pedazo de dulce. Eso es equivalente a que yo puedo sobrevivir. Esa es la señal que tu cerebro manda. ¡Puf! ¡Ey! Come más de esto porque esto te ayuda a sobrevivir. Pero ese es el cerebro. Esa reacción del cerebro es basada en lo que pasaba hace millones de años. Y la evolución tecnológica del ser humano ha sido súper, hiper, mega rápida. Ese mismo impacto ocurre ahorita mismo a nivel social, con las redes sociales, con la tecnología. Porque en un lapso de menos de 30 años hemos tenido un avance tan grande con tecnología que ahora tenemos problemas a nivel social, también físico, porque nadie estaba preparado para esto y las repercusiones que tenía fuera de los beneficios a nivel de globalización, de resolución de problemas y esto y lo demás, sino como seres, o vamos a decir, como animales que somos. Entonces, el metabolismo, las hormonas, neurotransmisores, cómo funciona todo eso. Y la razón por la cual tú te quedas pegado a TikTok 1 hora y no te diste cuenta. Y tiene que ver con tu biología. No es tan fácil como decir, estás ahuevado, deja esa vaina y tú nada más dale para atrás y tú ves 5 minutos y ya. No, porque eso funciona, eso está creado y está diseñado a nivel de biología humana.
y psicología. Olvídate de eso. Así que sí hay diferencias genéticas. Obviamente hay personas que tienen capacidad de hacer cosas distintas que otras, pero eso no es excusa para decir, ah, que yo soy de huesos gruesos, o que yo no sé qué. Hey, somos presas de todo esto que acabo de mencionar. Genes tienen importancia, el entorno es importante. Y tenemos muchos mitos acerca de nutrición que también. Y a nosotros nos encanta. Los seres humanos nos encantan las historias. Si no nos gustaran las historias, no veríamos, no fuera nuestra mitología actual, Marvel, el universo de Marvel. Y nos encantaran ese tipo de películas de Iron Man, Spider-Man y todo demás. Entonces, poco de gente. Eso era mitología. Eso mismo sucedía miles de años atrás con los griegos. La mitología griega. Entonces, esos son nuestros mitos ahora. Ejemplifican miles de cosas que nos gustan y queremos alcanzar, y lo que nosotros consideramos cosas a seguir o defectos que tenemos y demás. Entonces, de esa manera, esas historias como la que mencioné de la tía que tomaba 2 tragos de whisky todos los días y nunca le dio nada, o el tío que fumaba, o el X, puede ser lo que sea. Entonces, y mi intención no es complicar el asunto, sino simplemente en aquellos 3 gatos y la mía de Alba que escuchan este podcast, de que provoque algo en ti para que investigues, y si te interesa prestar atención a algo, que vayas modificando una variable a la vez. Y aquí entro entonces en la última parte de mi podcast, de este episodio de hoy, que tiene que ver con el hecho de que a mí me hizo clic hace un mes atrás que escuché un audiolibro, libro que creo que tiene varios años ya, como unos 5 años creo, haber salido, que se llama Hábitos Atómicos o Atomic Habits, de el escritor, el apellido Clear, James Clear, si no me equivoco. Que él, lo que habla en el libro es referente a completamente a nivel, digamos que psicológico y biológico, de cómo funcionan los hábitos y por qué. Entonces, todo este tema relacionado de la alimentación y la que ahora acabo de introduje aquí en el tema de la cultura de la comida en casa y demás, son hábitos. Los hábitos son la clave, porque nosotros somos nuestros hábitos. ¿Y a dónde voy con todo esto? Y les recomiendo a cualquier persona que pueda leer el libro o escuchar el audiolibro, es de que la parte psicológica y la biológica es súper importante. Si queremos modificar algo, tú no puedes seguir haciendo la misma vaina. No puedes querer, que eso pasa con mi querida esposa Raquel, que yo le digo todo el tiempo, tú quieres bajar peso, tú quieres verte así, quieres estar buena, quieres tener nalga, chévere, pero tienes que cambiar lo que estás haciendo. Tú no puedes pretender ganar o cambiar o hacer y seguir haciendo exactamente lo mismo. Eso es imposible. Entonces, los hábitos a nivel neurológico, veámoslo como que es la forma del cerebro de ahorrar energía. En lo que menos tengas que pensar para hacer algo, mejor. Ya el cerebro reconoce, cuando yo como este aguacate, o yo como esta pizza, o yo como este pedazo de pan, esta vaina, tiene bucosal o azúcar o grasa, delicioso, disparo de neurotransmisores me dicen, me gusta, y ya entonces ya yo quedo enganchado con comer ese alimento. Puede ser la pizza, puede ser hamburguesa, lo que sea. Queda en nosotros entonces determinar si eso que estamos comiendo está bien o mal a largo plazo para nuestra salud, porque definitivamente nos hace feliz. Yo el último mes yo estaba comiendo súper bien para como me descuadré desde pandemia, y yo me agarré y me prometí a comerme un par de hamburguesas de McDonald's. Me las comí. Pero eso no quiere decir que entonces, como eso me gusta y eso está rico, yo voy a comer eso todo el tiempo, porque a largo plazo obviamente sabemos qué va a ocurrir. Entonces, hábitos. El hábito es recorto, instrucción más corta, hago esto. Entonces, si tú quieres cambiar un hábito o tienes muchas cosas que cambiar, trata de introducir una a la vez. Tómate el tiempo de ir cambiándolo. Si tú quieres hacer ejercicio, en este caso vamos a hablar de comida, no modifiques. Si tú tomas soda, comes chocolate, comes hamburguesa, te gustan las vainas fritas, no quites todo un tiro, quita una vaina o cómela menos por 6 semanas, 8 semanas. Cuando ya se te hizo un hábito comer esa cosa menos o no comerla, entonces pasa con otra. Eso es lo que siempre les sugiero a mis clientes. Vamos con una cosa a la vez. Primero vamos a hacer ejercicio. Ya tú puedes hacer ejercicio constantemente, porque todo el mundo está animado a la primera.
Eso es como cuando te compras un teléfono, un iPad o te compras un carro. ¡Ah, que me compré un carro! ¡Ay, feliz y toda vaina! Un mes, estás feliz. 2 meses. Cuando tienes un año, ¿te acuerdas que tienes un carro? No, ya tú lo das por sentado. Eso pasa. Eso va con la biología. Eso va con los neurotransmisores. Porque a nosotros nos encanta la novedad. Entonces, mete una variable a la vez. Una sola. Realízala como un hábito y cuando ya forma parte de ti, mete otra. Porque la verdad del asunto es que esto es complejo. Esto es bien enredado. Así que ve una cosa a la vez. Y por eso recomiendo el libro, por eso el libro me hizo clic con muchas cosas en cuanto a organización, en cuanto a un montón de cosas en mi vida per se. Y no es que por eso tengo el sesgo de que ahora todo el mundo tiene que leer el libro, no. Sino que eso me sirvió a mí para poder orientar mejor a mis clientes, poder orientarme yo mejor con muchas cosas. Así que analiza tus hábitos, esa es mi recomendación. Analiza tus hábitos, ¿qué compras? Si tú, eso de la fuerza de voluntad es basura. Si tú compras el cornflake, un día en la noche que tengas pereza de cocinar, estés cansado del trabajo, no vas a querer cocinar y te vas a zampar el cornflake entero. Ah, no, que vamos, comiendo en casa, todos comemos en casa. Pero, ¿qué teníamos? La mayor, o sea, vamos a hablar, voy a generalizar. ¿Qué teníamos mucho nosotros en pandemia en nuestra nevera? Teníamos buco, guaro, si vives en Panamá. Bastante alcohol, cerveza o vino, whisky, etcétera, ron, teníamos ahí. Entonces, si tú en tu casa tienes cornflake, nuggets, dulce, pan, hamburguesa, cerveza, ron o lo que sea, eso es lo que vas a consumir. Entonces, trata de minimizar eso, ponlo en compras especiales durante el mes o algo por el estilo, para ir poco a poco orientándote hacia lo que a ti te va a ayudar. Porque al final, y eso es bien importante, y recién lo escuché en un podcast casualmente de un mexicano, de esquizofrenia natural, si lo quieren ver, o de cordura artificial, tiene 2 canales en YouTube, es de que el asunto es hacer estas cosas a nivel preventivo. Cuando tú vas a un psicólogo, a un médico, lo demás, tú quieres un tratamiento preventivo para, si tienes una situación que pueda quedar en un problema, puedes abarcarla antes. Porque tú no quieres tener problemas para poder corregirlo. Eso es típico latino, y más en Panamá. A nosotros nos encanta de que ese foco dice la cajeta que yo tengo que cambiarlo cada 6 meses. Pero van 9 meses y no se ha dañado. Vamos a esperar que se dañe. Y esperamos que se rompa o se dañe eso para poder cambiarlo. Y esa es la idea. No queremos empezar a tener problemas de metabolismo, problemas con la insulina, con las tiroides y demás para comenzar a hacer un tratamiento. Yo quiero evitar eso porque al final, y ese es el punto, un problema de salud es un problema económico. Como lo quieras ver. Entonces, si yo tengo un problema de salud y yo no tengo una póliza de seguro, tengo ese problema. Si yo tengo un problema con el tema de la salud y tengo la póliza de seguro, me va a aumentar la póliza de seguro. Casualmente, mi padre es corredor de seguro y yo ayer le preguntaba sobre eso. De que las personas con sobrepeso, hasta cierto porcentaje, les aplican un recargo cuando quieren aplicar para un seguro. Y después de cierto porcentaje del índice de masa corporal, que el índice de masa corporal realmente es una división entre peso y altura al cuadrado, con eso determinan tu porcentaje, tu índice de masa corporal y qué tan obeso estás o qué tan bien, qué tan fit estás. Puedes tener un recargo en tu seguro o puedes tener simplemente que no puedas aplicar para un seguro. Entonces al final se convierte en un problema de salud, un problema económico. Y no vemos a veces como la profundidad de lo que podemos tener a largo plazo con ciertas cosas y ciertos hábitos. Entonces, yo personalmente hace años tuve un cliente que me contactó únicamente y yo trabajé con él para conseguir la póliza para comprar una propiedad, porque estaba en sobrepeso. Entonces, muchas cosas abarcan. Si eres joven, si tienes menos de 25, 24 años, tú no vas a conseguir este tipo de vaina, pero cuando ya tienes 25 o incluso 22, 23 años y te das cuenta que, chuche, yo como antes me metía 4 hamburguesas a la semana y no tenía panza, compa. O metía 3 botellas de frío en un día y no pasaba nada y ahora estoy gordo. Ya tu páncreas no está entero, tu hígado no está de paquete, así que tienes que hacer algo. Así que hasta ahí llego. Le dejo eso ahí. Hábitos. Los hábitos componen que somos nosotros. La comida en casa no significa que vamos a comer bien. Porque si tienes nuggets y galletas y vaina en tu casa, eso no va a ser. O puedes tener cerveza y ron en tu casa. Y
trata de ir poco a poco cuando vayas a cambiar esto. Hay muchas cosas que influyen, hay que aprender muchísimo. Y por eso no quise alargar más el podcast. Hay muchísimas cosas que descubrir. Aparte de las hormonas y el metabolismo, cierto tipo de estrategias o dietas, llamemos dietas, refiriéndome a la dieta keto, la mediterránea, vegetariana, carnívora, etcétera, que influyen y dependiendo de nuestra ascendencia y genética van a tener efectos lo demás, o nuestro estilo de vida, y esas cosas son importantes. Así que saludo para los 4 o 3 gatos que escuchan siempre mi podcast. Creo que son 4 porque los 3 que siempre escuchan y la amiga de Alba. Y si les gusta, por favor, compartan. Si tienen preguntas, si quieren sugerirme temas o me quieren mandar por un tubo, escríbanme por Instagram. También tengo mi canal de YouTube. Así que Spotify, si estás escuchando en YouTube o Spotify, ahí estamos. Así que chao y nos vemos. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos, me escuchan en la próxima. Bye bye.